Mira, el tema de la rueda de prensa de hoy, Abel, compañeros. El Gabinete de Salud. El Gabinete de Salud encabezado por la vicepresidenta del país y obviamente con las decisiones que se tomaron, hizo que se pasara un poquito por alto. Y obvio, yo sé que las informaciones fueron muy refrescantes para mucha gente que nos alegramos ver ahora más posibilidades de volver a vivir dignamente en cuanto a su producción. Eso está muy bien. Pero dentro de esa euforia que yo entiendo y que caramba hemos peleado mucho para tener buenas noticias, se pasó un poquito por alto el tema de que se comenzó a arrojar luz respecto al plan para las vacunas. Y qué bueno, porque esa es una parte de los 4 ejes que a mí me parece siempre fueron los más inteligentes en materia del manejo de la pandemia. La idea de diagnosticar bien, yo ni lo voy a contar porque eso es lo lógico. Un caso es un diagnóstico. Desde el punto de vista médico, una persona con COVID es una persona que tiene pruebas realizadas y que permiten saber que es COVID. De manera que, aparte del tema del diagnóstico, una vez hay diagnóstico, tiene que haber entonces seguimiento. Pero para que el seguimiento haya sido oportuno, que había que hacer muchas pruebas. Por eso nosotros insistíamos hace meses en que el país debía. Y señores, ¿cómo se volvió eso una discusión de campaña? ¿Qué vaina más atroz? ¿Cómo se volvió? Debo decirlo, no se incomoden. ¿Cómo volvió el PLD esa vaina un tema de campaña? El tema de la prueba, que si tú trajiste, que si yo traje, que si yo tengo más, que si... Por Dios. En este país las cosas nunca vienen solas. La pandemia venía adjunto a la campaña y eso para mí fue terrible. Entonces, adjunto a una cantidad de pruebas que hubiese sido grande, se podía generar una traza de los casos y darle un seguimiento. Y hubiésemos tenido sin duda una data que quizás hubiese ayudado a tomar mejores decisiones, probablemente, más temprano. Pero luego estaba el hecho de ir conociendo los aspectos del fenómeno, que aquí, mal que bien, yo creo que ocurrió. ¿A qué costo? A un costo muy alto. Y voy a comenzar como defienden los que han siempre sintonizado el tema aquello de la vida, a un costo altísimo. Se ha perdido, según el Colegio Médico, más de 40 vidas de médicos que están en la primera línea de batalla con respecto al tema del COVID. Luego de esto, es muy posible que muchas de las muertes que ocurrieron al inicio, y con esto que se sepa que no le estamos cargando el lado a nadie, jamás en la vida, pero es muy posible que muchas de esas muertes, con los criterios que hoy se tienen, tal vez hubiese ocurrido otra cosa. Ahora, esa enseñanza que el tiempo nos ha dado debe estar ahí para algo. Se deben hacer los levantamientos, los estudios. Muchos médicos es probable que vayan a escribir, que vayan luego a llevar a la academia, porque muchos son profesores y incluso muchos tienen esa vena hacia la investigación, aun cuando no somos una de las naciones que mejor financia el tema de la investigación. Hay que decir que en eso nos ha faltado todavía, ya sea porque el brazo del mercado no se ha articulado lo suficiente como para tener en los laboratorios y en el campo de investigación privada a lo mejor un premio en cuanto a que la innovación consiga convertirse después en productos, en variaciones de productos farmacéuticos que ya existen. Ahora, la realidad es que hasta que no llegara el tema de la vacunación, que era ese otro vector, ese otro factor, y quizás el que terminaba todo ese aspecto desde el diagnóstico, pasando por el tratamiento, la disminución de la letalidad, en el mejor de los casos, disminuirla al mejor nivel posible y luego llegar al tema de la vacunación. Y que cuando la vacuna llegue, que ocurra ciertamente, por eso nos centramos ahora en el tema de la vacuna, que podamos hacerlo de una manera lo suficientemente rápida, organizada, siguiendo un plan que tenga a su vez una explicación correcta, científica, sea que nos decidamos por las variables de Israel, que lo está haciendo, por ejemplo, en el tema del rango de edad, a más edad. Esos grupos están siendo vacunados de una manera bastante rápida porque son los grupos de mayor riesgo y luego se va a ir dando en los diferentes rangos ya de edades más medianas. Otros países deciden, no, vámonos primero con los médicos, con los policías, con el personal militar que está en la primera línea de batalla, vámonos después con los profesores que cuando retornen al aula van a tener un riesgo X y así entonces vamos recogiendo los temas de edad, etcétera. Cada país va a ensayar un tema de prioridades. Se habló del padrón electoral, lo cual automáticamente te dice que se va a centrar también en el tema de la edad. Yo lo leí de inmediato, mi lectura fue esa, porque sabe muy bien el Gabinete de Salud que en el mundo entero todos los estudios precisan que los menores de edad, sobre todo los más pequeños,
tienen, gracias a Dios, condiciones naturales ni lo sienten. Que le permiten, en caso de padecer el virus, hacerlo de una manera bastante leve, y en la inmensa mayoría de los casos, su organismo, la maravilla de la naturaleza y del sistema inmunológico humano a esas edades, parece haber ayudado mucho a que se haya padecido en números muy menores. Por eso era lo lógico de que países del primer mundo decidieron no cerrar las escuelas, cosa que aquí se hizo muy difícil hacer entender. Cuando vino la joven de la Asociación de Padres, lo que ella estaba diciendo aquí, mucha gente lo entendió como una herejía. No, vamos a averiguar. Y cuando se averiguó, en efecto, la data le daba la razón. Lo que pasa es, insisto, que la política dominicana, si por algo no se destaca, es por su creatividad y atrevimiento a romper la inercia. Nos encanta seguir a la misma velocidad que encontramos el carro. ¿Por qué? Porque lo encontramos así. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Ok, pero ¿cuál ha sido el resultado de hacerlo siempre así? Bueno, yo no sé, Bueno, pero usted no pretende mejorar eso, hacerlo de una manera más eficiente. Ese es el reto de las políticas públicas. Con la vacunación, yo he querido insistir, Abel, Yulisa, estimados radioescuchas, que nuestras autoridades a las que le ha tocado este periodo no tienen mucho margen de error. Yo creo que nunca lo han tenido, pero antes usted podía de alguna manera comprender, como humanos que somos, que como nadie tenía el manual perfecto de cómo enfrentar esta situación, bueno, pues se podía de alguna manera entender que los errores iban a pasar, iban a ocurrir, y que prefiriéramos algunas medidas. Lo penoso fue que nos quedamos simplemente con ellas y por inercia las íbamos a tener sin hacer otras cosas. La realidad es que cuando llega la vacunación y la gente la espera, señores, con unas ansias de que eso permita generar el último salto hacia la normalidad, no se pueden cometer errores. La velocidad de la vacunación, hay que decirlo, la sociedad tiene la ansiedad de que sea rápida, aunque después le expliquen que como quiera son dosis múltiples y en algunos casos se necesitarán hasta más de las dos, dependiendo a veces de los efectos que pueda tener, de que esto va a tener un costo, sobre todo porque alguna vacuna va a necesitar unas condiciones de almacenamiento y de logística. Bueno, ya hemos dicho que hay una enorme experiencia en el sector privado dominicano en esa materia. Yo creo que bien puede desde ahora buscarse esa asociación. Ya mandó Amazon hace 2 días una propuesta de ayuda precisamente con la base logística al gobierno norteamericano, que recién se encumbra con Biden a la cabeza, para dar una mano, porque si algo ha sabido esa empresa es convertirse en una de las marcas más valiosas del mundo del capitalismo. ¿Haciendo qué, señores? ¿Fabricando algo? No se fabrica nada. Es repartiendo lo que otros compran. Servicio. Es intermediando entre el que compra y el que vende. La economía del conocimiento que hemos dicho aquí. Las vacunas, ¿se va a usar el padrón? Bueno, yo lo veo bien. A mí me parece magnífico, porque ahí van a estar todos los adultos dominicanos, que después tenga obviamente que hacerse otra cosa con respecto quizás a la vacunación ya luego de los menores de edad, como lo manejen. Pero que no nos quedemos simplemente bueno, tenemos el padrón, tenemos los centros de votación. Necesitamos que a la provincia más lejana del país no haya excusas de que se acabaron, de que no vinieron, de que no hay donde, de que en Dajabón no hay donde mantenerlas a X temperatura, de que llegó de la otra, de que se acabó aquella. Y parece, José Luis, perdón que te interrumpa, y que tendremos que usar la Pfizer primero, porque ese incendio en la India del laboratorio de AstraZeneca, ahí hablan de unos atrasos ahora en AstraZeneca. ¿En qué momento llega esa vaina? Yo no soy muy de creer teoría conspirativa, pero qué coincidencia. Diablo. Va a haber que hacer otro acuerdo por ahí con la Sputnik 5. No, dice Francis que no. Bueno, ojalá que no. Ojalá que nada más haya sido un fueguito. Pero hay unos atrasos ahí, parece que también se han extralimitado. Yo lo que sí creo, eso te iba a decir. A mí la tesitura que a mí me da, yo estaba viendo los números esta mañana, es de que muy posiblemente tanto AstraZeneca como otras casas han vendido la piel del oso sin cazarlo. Y ahora se tienen que fajar a generar unos tiempos de fabricación. Eso le va a generar una presión enorme. Pfizer no solo eso, y el problema. Sí. Si hay presión para cumplir, entonces después es peor, porque entonces puede salir un producto de más baja calidad. Pfizer paró para aumentar la producción. Bueno, para América Latina se está haciendo, dice Francis, que México y Brasil. Mira, yo pensaba que Brasil era nada más
Brasil estaba trabajando con en Brasil están vacunando hace tiempo. Con la China, pero la China le fue mal. Brasil recibió y Argentina sí está trabajando. Brasil recibió rusa. La Brasil y Ecuador anunciaron ya ayer que ellos empezaron las vacunaciones. En todo caso, yo insisto, mientras el embudo más se estrecha y menos margen de error, se tiene que desde ahora ir, señores, haciendo todos los ensayos posibles. ¿Cuál es el personal? Es una pregunta interesante. Porque además del personal médico, recuerden que hay un personal logístico, hay un personal, vamos a llamarlo administrativo, que es un nombre que aquí gusta ponerle a todo. Que todo el que no inyecta, el que maneja el camión, el que está de seguridad, todo lo que no, el que firma un papelito. Entonces, ese personal, yo he querido insistir aquí en que desde ahora se tienen que hacer cuáles son los cálculos. ¿Tenemos suficiente? Porque no podemos, me imagino, si las medidas de policía militar en la calle están activas para cuando llegue ese momento, usted no va a poder multiplicar eso infelices. Entonces, si se necesita un voluntariado, vayan diciéndolo ahora. Ahí están los muchachos de la universidad de locos porque lo saquen a hacer algo. Yo creo que podría ser perfectamente un muy buen reencuentro con el tema del trabajo social para muchísima parte de la juventud dominicana. El personal médico puede salirse de sus tareas rutinarias para ocuparlo y diseminarlo en el país entero. Yo creo que eso hasta cierto punto no se puede. Entonces hay que ir calculando. ¿Va a ser el ejército nada más? Todo eso necesitamos que desde ahora se vaya diciendo. Vemos muy bien, insisto, que se ha ido dando de manera paulatina alguna información. Ojalá que ese plan maestro hace rato esté y se estén corrigiendo posibles errores, se estén pensando hasta algunos ensayos y se tengan en cuenta, señores, variables hasta del clima si es necesario, en cuanto a qué puede ocurrir y cómo podemos hacerle frente. No habrá margen de error. La confianza es la materia prima del sistema. Lo último que puede pasarle a un pueblo, a un gobierno, a un estado, es que sus autoridades, sobre todo en un momento tan importante como ese, pues tengan algún riesgo y pierdan la confianza de la ciudadanía, porque de alguna manera ahí sí terminaríamos derribando cualquier cosa positiva que se haya construido en el camino. Vamos a la pausa.